Se abre una vez más un capítulo que parecía cerrado en la historia de nuestro país. Llega Carlos Ahumada a México y así como llegó queda en libertad. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Este empresario que formó parte de un golpeteo sistemático en contra del presidente López Obrador, que buscaba el desafuero. Ustedes saben, amigas y amigos, lo que sucedió en ese entonces, los famosos videos que se dieron a conocer en el programa de Broso, donde René Bejarano recibía billetes. Pues Carlos Ahumada es el empresario que estuvo detrás de todo esto, amigas y amigos. Y hoy llega a nuestro país. Ya está en territorio mexicano, pero lo hace con un amparo otorgado por el Juzgado Cuarto en materia penal de la Ciudad de México. El abogado del empresario argentino se dijo confiado que una vez se cumplan los protocolos legales de extradición, su cliente quede en libertad para que desde su casa espere que un juez fije la fecha y hora para la audiencia en la que solicitarán la prescripción de la pena por los delitos de fraude. Esto es lo que dijo su abogado. Amigas y amigos, el presidente López Obrador decidió evitar hablar de Carlos Ahumada tras haber llegado a la Ciudad de México y ser puesto en libertad. Escuchemos qué fue lo que dijo el abogado de Carlos Ahumada, amigas y amigos, que como les digo, formó parte de ese complot para denostar y perjudicar al presidente López Obrador. Veamos el video. 2 minutos me llamó Carlos Ahumada a mi celular, contento, tranquilo, con gratitud en lo personal, a mí con gratitud respecto a los medios que aquí están presentes, las autoridades mexicanas, y quiero hacer un reconocimiento a las dos fiscalías, a la General de la República y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que se limitaron, como era su obligación, a cumplir con los trámites protocolarios, los trámites administrativos. Carlos Ahumada se respetó la suspensión que platicábamos hace rato, ya va en el viaducto con su hijo, tranquilo, a su casa. Lo voy a alcanzar más tarde, como les comenté, porque necesito que me firmen escrito, el cual se presentará a las 9:30, 10 de la mañana, ante el juez de enjuiciamiento, que es el que giró la orden de reaprehensión, en donde le estamos solicitando una fecha de audiencia que debe ser entre mañana y el viernes, donde en forma oral. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el abogado de Carlos Ahumada. La Fiscalía General de la Ciudad de México también pues ya dio a conocer que se le notificó a Carlos Ahumada para que se presentara ante la autoridad judicial. Todavía tiene una pena por concluir. Sin embargo, amigas y amigos, pues este amparo que les otorgaron los jueces en nuestro país, que por cierto hay que decirlo, está cooptado por intereses mafiosos, pues han perjudicado se haga justicia. Este complot en el que se vio involucrado Carlos Ahumada, amigas y amigos, llegó a las altas esferas de la corrupción. Llegó a Carlos Salinas de Gortari, que de hecho él fue quien estuvo generando toda esa lucha, todo ese golpeteo en contra del presidente. Y en ese entonces, una Denise Merkel, joven, puso en jaque a Salinas de Gortari. Veamos el video. El chofer de Carlos Ahumada dice que lo llevó varias veces a su casa. Qué pena que revelen el contenido de una averiguación que debe estar reservada por mandato legal. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata. Y me dijo que sí, o sea que inclusive que le interesaba mucho. Y él me dice que había hablado ya con
gobernación, que ya había hablado con el procurador. Es la pelea del 2006. Es la pelea del 2006. Eso es lo que ganaban. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. Complot, política, ficción. Bueno, a veces no puede gustar por el sentido de las cuestiones, pero aquí no se trata de satisfacer lo que le pueda gustar a unos o a otros, se trata de la aplicación de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues ahí está. Política, ficción. A mí cuando alguien me dice que no se puede, eso basta y sobra para pobres. Política, ficción. Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. Política, ficción. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Carlos Ahumada y Carlos Salinas de Gortari, que está involucrado. No sé si ustedes, amigas y amigos, han visto esto que presenta, que ha dicho el presidente López Obrador. Se trata de un documental que se llama ¿Quién es el señor López? En este documental el presidente habla sobre este complot que pasó por las manos del jefe Diego, que era la mano derecha en ese entonces de Salinas, porque con él acordaron muchas cosas que perjudicaron a México. Escuchemos esta parte del documental para que ustedes se den cuenta, amigas y amigos, de lo que sucedió. Veamos el video. O cómo transportaron el dinero del Pemex Gate. Debió haber sido en camiones de mudanza. Pero eso que vimos, para nuestra desgracia, eran funcionarios del PRD tomando dinero. Mientras que los demás escándalos, grandes escándalos de los políticos del PRI y del PAN han quedado soslayados, ya nadie habla de ellos y nadie respondió y nadie se fue a la cárcel. En este caso, en el caso de Ahumada tan escandaloso, todos los protagonistas, todos los que podían haber cometido o cometieron delitos, se fueron a la cárcel. No hubo impunidad para ninguno de ellos. Claro que hubieron actos de corrupción. Lo de Ponce y lo de Bejarán, pero en el fondo era destruirme políticamente. Ahora me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando se dan casos de corrupción al gobierno siempre se vincula al de arriba. O sea, es increíble de que si el secretario de Finanzas, el que fue secretario particular, estaban metidos en estas cosas, que yo no estuviese involucrado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces pasé como la prueba del ácido. Pude cometer el error, ¿no?, de omisión, de no estar más informado. No podía. O sea, estaba yo tratando de parar a Ahumada por todos lados y surgió ahí. No pude hacer más, pero de eso a que yo estuviese involucrado, que yo fuese cómplice, no. La gente lo entendió y al final salimos adelante, pero fue durísimo. Imagínate lo que son esas imágenes de televisión. Yo creo que todo el que fue a esa oficina está filmado. Incluso no solo recibiendo dinero. Yo creo que filmaron todo. Lo hacía hasta con los futbolistas. Tenía un equipo de fútbol y una vez se quejaron los del equipo contrario porque en el vestidor del equipo contrario a su equipo de fútbol había micrófonos
y les subían la temperatura en los vestidores para crearles un ambiente hostil a los contrarios. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense el presidente López Obrador explicando en ese entonces, cuando todavía era jefe de gobierno, pues lo que había pasado en este complot, donde Carlos Ahumada fue la pieza fundamental, porque al final es su oficina. A Carlos Ahumada ya lo estaban investigando por parte de la autoridad, en este caso el mismo Andrés Manuel López Obrador mandó que se hiciera una investigación, que se le cerrara la puerta a los negocios a este señor. Y pues encabronado porque le quitaron su minita de oro, decidió vender esos videos, de golpetear al presidente, de tratar de vincular a René Bejarano con el presidente López Obrador, recibiendo los fajos de billetes, pero al final le salió el tiro por la culata, amigas y amigos, y hoy vemos a López Obrador como el referente de una transformación que no inició en el 2018, sino que lleva muchos años y que el 2018 se convirtió en la culminación de esa lucha que todavía sigue, pero que lo hace desde un espacio diferente. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.